Saludos, reciban una bienvenida a esta cápsula sobre la técnica de avalúo para la evaluación de obras de arte. Lo primero que hacemos cuando hacemos un avalúo es asegurarnos de la confianza que inspira nuestra opinión y el documento en que la expresamos. Por eso lo primero es informar sobre cuál es nuestra formación y nuestra experiencia para generar esa confianza en la persona que va a usar el avalúo. Inmediatamente después, lo que tenemos que hacer es identificar con absoluta claridad de qué estamos hablando. Esto es, cuál es la obra que estamos valuando. Normalmente para esto usamos tanto la fotografía como la ficha técnica o descripción técnica de la pieza de la que se trata. Es muy importante también dar la información precisa sobre su autor, porque esto normalmente va a impactar el precio. Antes de llegar al precio, partimos originalmente del costo, porque el costo va a ser el límite inferior en el precio de una obra de arte. Su precio no puede estar por debajo del costo. Para hacer el análisis de costos, vamos a tomar el costo de producción estimado en estos tres aspectos: el material usado, la mano de obra y la trayectoria. Cuando hablamos del material, estamos hablando en realidad, o del costo material, estamos hablando en realidad de tres aspectos. Los materiales o consumibles, que son las cosas que se usan una sola vez en una pieza y ya no se pueden volver a usar. Por ejemplo, el carbón que usamos en un dibujo o la pintura que utilizamos para hacer un cuadro, una vez aplicada ya no se vuelve a usar en otra pieza. Después viene el equipo. El equipo se usa en una pieza, 2, 3, pero eventualmente tiene una vida corta, se desgasta y hay que reponerlo. Hay que entonces prorratear el costo del equipo entre la cantidad de piezas que normalmente se pueden ejecutar. Entonces, por ejemplo, si vamos a usar pinceles para pintura, tendremos que nosotros tener una noción de cuántas veces o cuántos cuadros vamos a pintar con estos pinceles antes de que haya que reponerlos. Entonces vamos a tener que calcular ese costo de los pinceles y prorratearlo entre los cuadros que se pueden pintar con ellos. Y lo mismo con todo el equipo. Y finalmente están las instalaciones, que es el costo de rentar o comprar o tener el lugar donde se trabaja, y el de sus adecuaciones, todas las instalaciones especiales que requiere para funcionar como un lugar de trabajo, ¿no? Y esto obviamente también se va a tener que prorratear más o menos por pieza o por hora de trabajo. Después del costo del material, vamos a llegar al costo de la mano de obra. Y aquí estamos hablando de saber el costo total de la vida del artista, ajustado o calculado por año, y luego dividido por horas, calculando cuántas horas de trabajo efectivo va a realizar el artista cada semana o cada mes en las obras que efectivamente vende en promedio, o que podemos estimar que va a vender en promedio. Esto es, tenemos que calcular un costo en las obras de arte que, si se convierte en precio, cubre las necesidades de vida del artista para que pueda seguir produciendo. Y finalmente, ese costo de la mano de obra se tiene que ajustar según la trayectoria del artista, porque obviamente la trayectoria del artista va a impactar el precio, si va a generar valor agregado, pues las obras de artistas más famosos o más reconocidos tienen un mayor valor de mercado, alcanzan precios más altos. Pero para esto se necesita un estilo de vida para poder posicionar la firma del artista como marca comercial, y hacer eso tiene un costo. Para que un artista sea famoso o reconocido, pues muchas veces tiene que viajar, hacer exposiciones en diferentes lugares, gastar en concursos, etc. Tiene que hacer muchas cosas que no le van a dar directamente un ingreso, pero que son indispensables para generar esa trayectoria que le va a dar valor a la obra. Entonces, cuando un artista tiene alguna trayectoria, hay que aumentarle un estimado de costo de esa trayectoria a lo que sería la mano de obra. Después de la trayectoria, ya hemos integrado el costo y tenemos que pasar al análisis de la calidad.
Cuando hablamos de calidad para efectos de un avalúo, nos referimos obviamente a cosas que impactan el precio, empezando con la calidad artística, que si bien no siempre impacta directamente el precio de mercado hoy, sí define el precio de mercado que nosotros podemos prever, que podemos predecir que la obra va a tener consistentemente a lo largo del tiempo. Esto es, si la calidad artística afecta o no en mucha medida el precio de una obra nueva o de moda, no importa, porque lo que sí va a afectar es su valor como inversión a mediano y largo plazo. Otra cosa importante es el estado de conservación, la garantía de autenticidad, la exclusividad y la difusión que tenga la obra. Hablando de la primera característica, la calidad artística, entiéndase que cuando hablamos de calidad artística estamos hablando siempre de originalidad, de que la pieza tenga algún elemento innovador y que además tenga un impacto o haya dejado secuelas en la cultura posterior. Entonces, esta calidad artística solamente se puede evaluar mediante análisis arqueológicos especializados. Entonces, o el evaluador tiene una formación que le permita hacer este análisis, o va a tener que solicitar los servicios de un experto en arte que le haga esta estimación, porque la calidad artística, una vez más, va a impactar las probabilidades que tiene esta pieza de convertirse en una inversión valiosa a mediano y largo plazo. Respecto del estado de conservación, esto va a impactar el precio por dos razones. Si la pieza está mal conservada, si está dañada, si está frágil, puede esto hacer que no tenga un valor bursátil, un valor como inversión, porque si la pieza se está destruyendo y no va a durar, pues no es una cosa que va a tener valor a largo plazo. Y por otra parte, el valor estético o el aspecto estético, esto es cómo va a impactar al público, a la gente le va a gustar. Si está muy dañada, a veces la gente no la quiere, pues porque no cumple la función decorativa. También vamos a considerar, como dijimos antes, la garantía de autenticidad. Y normalmente en las obras de arte materiales, como la pintura y demás, pues basta con la firma autógrafa del artista. Si el artista con su propia mano firmó la obra, pues se asume que esta obra es auténtica o se puede recurrir a algún experto en caligrafía para que verifique la firma. Sin embargo, cuando tratamos con coleccionismo serio, con obras muy caras, muy valiosas, muchas veces se requiere más documentación. Muchas veces existe una carta donde el artista declara la autenticidad de la pieza. Muchas veces existen documentos donde se hace constar cada vez que la pieza cambia de dueño. Y entonces, cuando hay esta cadenita del artista al primer dueño, al segundo dueño, etcétera, o cuando hay datos históricos en libros u otras publicaciones sobre la proveniencia de esta pieza, pues le da más solidez a la autenticidad y por lo tanto más valor. Por otro lado, una pieza de un artista muy famoso, una pieza excelente, que sin embargo no estamos seguros de que es auténtica, eso puede disminuir su valor. Después de la garantía de autenticidad viene la exclusividad, que es otra cosa que tenemos que ponderar, porque las cosas exclusivas tienden a tener altos precios. Claro, hay límites en los cuales algo puede ser tan exclusivo que nadie lo conoce y por lo tanto nadie lo quiere y entonces su precio será muy bajo. Pero normalmente las cosas exclusivas van a ser caras, ¿no? ¿Cuáles son los factores que nosotros tomaremos en cuenta? Bueno, cuando algo está hecho enteramente a mano por el artista, sabemos que es exclusivo por los límites naturales de la producción manual. Cuando la pieza fue hecha en parte por el artista, pero en parte por algún tipo de método semi-industrial o artesanal, colectivo, etcétera, entonces vamos a fijarnos en que la edición, o sea, la serie que se produjo, sea una edición limitada, que no se haya producido un número ilimitado de piezas. Por supuesto y tristemente, la muerte del artista convierte cualquier pieza en exclusiva, en la medida que sabemos que el artista ya no va a poder producir piezas nuevas. Un aspecto muy particular que tomamos en cuenta también es la rareza, pues resulta que para algunas personas que realizan coleccionismo, sobre todo coleccionismo de alto nivel, a veces resulta que quieren piezas cuyo valor no sea evidente, que no todo mundo entienda por qué son valiosas. Entonces, tienen que ser a veces pues raras, difíciles de entender su valor de alguna manera. Y curiosamente al final está el rango de precios.
Porque cuando un artista ha vendido caro, la gente que paga mucho dinero probablemente quiere comprar una pieza de ese artista. Y curiosamente, cuando un artista ha vendido muy barato, la gente no está dispuesta a pagar mucho dinero por obras de ese artista. Esto es, los precios con los que un artista empieza o los precios que ha logrado establecer en el mercado van a definir qué tanto puede subir de precio su obra. Y los artistas que empezaron vendiendo muy barato difícilmente van a llegar a valer mucho dinero después. Después de la exclusividad, nosotros vamos a considerar la difusión de la obra. Esto es, si la obra es famosa, si la obra está en lo que llamamos en inglés merchandising, si está impresa en ropa, si está impresa en calendarios, en pósters, si la obra ha sido mostrada en televisión, en cine, en documentales, etcétera, si se ha vuelto parte de la cultura popular. Entre más conocida es una obra, más se crea la percepción de que es famosa y más se crea la percepción de que es valiosa. Y por lo tanto, el precio de la gente que la pueda pagar será muy alto. Con esto nosotros ya integramos casi lo que es el precio de lista, pero nos falta considerar aún el valor de mercado. Para esto tenemos que saber en cuánto se han vendido obras como esta. Esto es, necesitamos precios de referencia. Entonces, lo que hacemos antes de ponerle precio a una obra, si es una edición, si es una serie, pues buscamos piezas de la misma serie para ver en cuánto se han vendido y con eso vamos a ajustar el precio que habíamos calculado por costo y calidad. Ese costo fue el inicio de un precio, se le ponderó, se le modificó por la calidad y ahora se va a ajustar si sabemos en cuánto se han vendido piezas de la misma serie. Si no hay eso, si no está disponible, vamos a buscar piezas parecidas del mismo autor. Si tampoco hay eso, entonces vamos a buscar piezas distintas del mismo autor para darnos a una idea cuánto podría valer este tipo de pieza. Y finalmente, si no encontramos piezas de este autor con datos confiables sobre su compraventa, entonces vamos a buscar obras de autores que tengan una trayectoria similar, de las cuales podamos saber con certeza en cuánto se han vendido. Y con esos datos vamos a ajustar nosotros el precio que sacamos del costo, más la valoración de calidad, más ahora este ajuste por los precios de referencia. Cuando hemos hecho esto, estamos listos para el avalúo, ¿sí? Estamos hablando de un precio de lista que nosotros calculamos con el costo y la calidad. Luego estamos poniendo una referencia, que es una obra que podemos comparar. Hacemos nuestro ajuste de acuerdo al precio de referencia y eso va a arrojarnos el avalúo, que es el precio que nosotros sugerimos, ¿no? Este es el precio que el valuador sugiere como valor de mercado objetivo o real de la pieza. Normalmente el precio que está marcado en el avalúo es el punto de inicio de una negociación donde se puede bajar hasta el precio de lista, no menos, o donde si el artista, la pieza está de moda o el mercado está al alza, pues se va a pedir un precio por arriba del avalúo. Pero el avalúo es la referencia, digamos, objetiva y la gente sabe que un precio por debajo del avalúo es barato y que un precio por arriba del avalúo es caro. Pues con esto ya integramos nosotros el precio que va a tener la pieza en una galería o al salir a subasta. Con esto ya se termina esta muy breve y muy superficial explicación sobre la técnica para hacer avalúos de obras de arte. Les agradezco su atención y como siempre espero verles pronto en otra cápsula.